Buenos días, hermanos, bienvenidos a Cristo Vive, Iglesia Bautista Copacabana. Bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Obviamente hoy, pues durante este fin de semana, el municipio y también muchos departamentos cerraron todas las actividades. Entonces, bueno, ya hemos aprendido a hacer las cosas de manera virtual. Entonces, bienvenidos, hermanos, a la iglesia, y le damos la honra y la gloria a nuestro Señor por la oportunidad que nos da de poder tener nuestros estudios bíblicos, la escuela bíblica dominical y también la meditación de la palabra. Entonces, hermanos, bienvenidos. Y vamos hoy a leer el Salmo 91. Entonces, si ustedes tienen sus Biblias y quieren las abren, igualmente pues yo aquí la tengo también en pantalla para que ustedes también la puedan ver. Entonces vamos a leer este hermoso salmo. Dice el título: Morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hermanos, que el Señor bendiga esta palabra leída. Qué hermoso, hermanos, saber que tenemos un Dios tan grande y misericordioso. Mientras nosotros confiemos plenamente en el Señor, solamente es el poder de Dios que nos cuida y nos protege. Esta pandemia ha crecido mucho, pero le damos las gracias a Dios que en nuestra congregación no se han manifestado contagios. El de Alex Gaviria, que fue un momento difícil para él, pero también lo superó, y le damos las gracias y la honra y la gloria a nuestro Señor por todo lo que Él ha hecho, cómo nos cuida y nos protege. Bueno, mis amados hermanos, entonces les invito vamos a tener 2 cantos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Entonces les invito, hermanos, a que cantemos. Tu compasión y bondad nunca
poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. En los brazos de mi Jesús hay lugar de consuelo y luz. Él nos brinda su gozo y paz en el sitio desolado. Las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Bueno, hermanos, entonces después de haber entonado estos cantos, vamos a pasar al tiempo de Escuela Bíblica Dominical con nuestro hermano Alex Gaviria. Entonces participemos, hermanos, y cualquier inquietud por el chat pueden también hacer sus comentarios. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Espero que se encuentren pero muy bien. Es la primera vez que me toca escuela dominical por este medio virtual. Me siento un poco como extraño porque estoy aquí solo. Tocó decirle a mi esposa y a mis hijos que se encerraran por allá en sus cuarticos porque soy más bien como tímido para estas cosas, pero bueno, que la gloria sea siempre para nuestro Señor y Dios. Los invito, mis hermanos, para que comencemos este momento, este tiempo de escuela dominical con una palabra de oración. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, Señor, la honra, la gloria y la alabanza siempre sean para ti, bendito Padre Celestial. Quiero darte las gracias, Señor, junto con mis hermanos, Señor, que están allí en sus casitas, Señor. Hoy día, Señor, domingo, están, Señor, en casas con sus familias, Señor. Pero, Señor, queremos, Señor, estar contigo este tiempo, bendito Dios, allí en los computadores o en los celulares, en las tablets, Señor, por los medios virtuales, Señor, que nos has dado, Señor, en nuestras manos, Señor. Queremos pues colocar también, Señor, los cantos, Señor, y la palabra, Señor, que viene con nuestro hermano Luis Carlos, Señor. Te pido, Señor, que seas tú bendiciendo la predicación de tu santa palabra, Señor, y el resto de este culto, bendito Dios. Que la gloria y la honra, Señor, sean para ti. Te pido también que seas tú hablando, Señor, a través de mi vida, Padre Celestial, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, aquí, Señor, en este lugar y en cada casa de mis hermanos, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a comenzar un nuevo estudio y seguimos viendo al profeta Isaías. Hoy vamos a buscar en nuestras Biblias, les pido el gran favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 31 y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Vamos a buscar en nuestras Biblias si es posible. Si no las tenemos ahí a la mano, vamos a ir a buscarlas y puedo esperar un pequeño instante para que todas las tengamos. Bueno, vamos a leer entonces. Isaías capítulo 31, versículos del 1 al 7. Y dice así la palabra del Señor. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes.
y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Versículo 2. Pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Versículo 4. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro del león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Versículo 5. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Y el versículo 7 dice: porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Bendito sea el Señor con su palabra, mis hermanos. El estudio de hoy se llama Volved al Señor. Estamos todavía en la unidad 1, que se llama Dios acusa. Y el título de hoy es Volved al Señor. Tremendo título, mis hermanos, ¿cierto? Y como siempre, tenemos una verdad central. La única forma de salvación es volverse al Señor. Esa es la verdad central. Yo quisiera que la recordáramos siempre. Voy a volverla a leer. La única forma de salvación es volverse al Señor. Y ahora vamos a mirar la introducción. Voy a leerla y a dar unas explicaciones acerca de lo que está pasando en este tiempo. Dice así: los sucesos históricos de este estudio se desarrollaron alrededor del año 740 antes de nuestro Señor Jesucristo. Eran acontecimientos muy graves en la vida del reino de Judá. Su crisis como nación se había iniciado hacía varios siglos atrás, cuando los dirigentes del pueblo se habían reunido para ponerse de acuerdo para pedir al juez Samuel que cambiara la administración política del país y les organizara una monarquía. ¿Sí se acuerdan? Por allá en Primera de Samuel, cuando el pueblo se reúne completico y llaman al profeta Samuel y le dicen: Samuel, queremos que nos des un rey. ¡Ay, Dios! Lo apresurado de esta petición se evidencia cuando aducen a la siguiente razón: como tienen todas las naciones. Quiere decir, ellos querían un rey y le dijeron: Samuel, queremos un rey como lo tienen todas las naciones. Ellos querían que Israel tuviera un rey como las otras naciones también tenían reyes. Se querían hacer iguales a ellos. Óiganme bien, mis hermanos. Estaban pidiendo un rey cuando el pueblo era
teocracia. ¿Qué significa eso? Que al pueblo lo gobernaba era el Señor, el único Rey soberano. Significaba que estaban repudiando el gobierno del Rey soberano. ¿Qué les parece, mis hermanos? El pueblo de Dios estaban repudiando el gobierno de Dios y estaban pidiéndole a Samuel que les diera un rey, hombre, un hombre. Las consecuencias no se hicieron esperar. El primer rey, Saúl, anduvo muy poco tiempo en los caminos del Señor. Después le siguieron el rey David y su hijo Salomón, quien llevó al pueblo a la cumbre de la riqueza y el desarrollo. Pero de allí en adelante, el pueblo fue de descalabro en descalabro, con problemas y malos gobernantes, hasta el punto en que el reino se dividió en dos. Este tema ya lo vimos lecciones pasadas. Israel, el pueblo de Dios se dividió en Israel al norte y Judá al sur. Y recordemos que entre estos dos pueblos hubo enemistad. El estudio de hoy es el de esta situación, mis hermanos. El reino dividido, el de Israel en el norte y Judá. Pero vamos a concentrarnos en Judá, que estaba al sur, donde el profeta Isaías estaba profetizando para ellos. Bueno, resulta y sucede que Judá estaba en conflicto con todas las naciones que lo rodeaban. Y por supuesto que eran más poderosas que ellos. Al pueblo le había pasado lo que le pasa a un insecto cuando cae en una telaraña. Y allí manotea y manotea insensatamente, sin medir el peligro de sus acciones. Sus movimientos lo enredan más y más. Vamos a hacer una pausa y vamos a pensar, mis hermanos, cuando un insecto cae en una telaraña, si él se queda quietecito, quizás se pueda salvar. Pero resulta y sucede que no es así. Todo insecto quiere salir de allí a como de lugar y empieza a revolotear y a revolotear de un lado para otro, y lo que pasa es que la telaraña comienza a enredarlo y a enredarlo más y más, hasta quedar preso e indefenso, presa segura del enemigo que va a devorarlo. Y eso le estaba pasando a Judá. Se estaba enredando cada vez más y más y más, y seguramente iba a ser presa segura de sus adversarios. Pero también eso lo podemos aplicar a nuestra vida, mis hermanos. Muchísimas veces estamos tan enredados en los negocios de la vida, como dice el apóstol Pablo, tan enredados en los negocios de la vida, en los enredos de la vida, diría yo, que cuando ya nos damos cuenta de la verdadera situación, estamos hasta aquí, hasta el cuello de cosas malas. Y ahí sí,
clamamos al Señor, ¿cierto? Entonces vamos a tener, mis hermanos, muchísimo cuidado con las cosas de este mundo, con los enredos, con cuanta cosa nos ofrece este mundo, mis hermanos. Quiero que abramos nuestras Biblias y vamos a buscar un texto en Isaías también. Isaías capítulo 30, versículo 15. Mientras ustedes lo van buscando, quiero comentarles que este texto, si es posible, es para que lo memoricemos. Este es el texto para memorizar y para aplicar a nuestra vida durante el transcurrir de todo este estudio. Isaías capítulo 30, versículo 15. Dice así la palabra del Señor: porque así ha dicho Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Porque así ha dicho Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Punto. Y no quisisteis. El Señor nos manda, mis hermanos, a que estemos quietos, en descanso, en reposo, pero aferrados de la mano de Él. Que confiemos, que tengamos confianza siempre en Él. Pero es que muchas veces nos pasa como el pueblo de Israel. No queremos, somos cabeciduros, somos testarudos, hermanos. Y es muy triste eso. Es muy triste porque en un abrir y cerrar de ojos, como les decía ahorita, estamos tan enredados en los negocios de la vida que nos puede pasar lo que le pasa al insecto que cae en la telaraña. Y somos presa fácil del mundo y de nuestro adversario, el diablo. Notas sobre el texto bíblico, mis hermanos. Número 1. Egipto es un defensor ilusorio. Y nos vamos a basar en Isaías 31, pero vamos a ver los versículos del 1 al 3. Egipto es un defensor ilusorio. Nos basamos en Isaías 31, versículos del 1 al 3. Pero hoy vamos a estar viendo solamente el versículo 1, que dice lo siguiente: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Judá, en el siglo VIII antes de nuestro Señor Jesucristo, estaba en una condición crítica. Al nordeste de ellos, en Mesopotamia, estaba Asiria, la nación más poderosa de ese tiempo. Al sur estaba Egipto, el rival de Asiria. En medio, las naciones que eran pequeñas y estaban sufriendo los efectos de la rivalidad de Asiria y de Egipto. Entonces vamos a ver el siguiente panorama. Judá está en este medio. Por este lado está Asiria
y por este lado está Egipto. Asiria y Egipto son enemigos y Judá está en todo el centro. Lógicamente están sufriendo efectos de la rivalidad entre estos dos pueblos. Judá amenazado por Asiria e Israel, el reino hermano del norte. Resulta y sucede que Israel le pidió ayuda a Asiria, o sea, se aliaron con ellos. Asiria consintió e invadió la región. Después de conquistar Siria. Sin embargo, ahora amenazaba también a Israel. En Judá, un partido era pro Asiria y otro era pro Egipto. Estaban completamente con sus mentes en otras cosas, mis hermanos. Ellos simplemente, como se dice, se iban hacia el mejor postor. Temerosos de las amenazas de Asiria, apelaron a Egipto por ayuda. De aquí viene el ay de este capítulo, el cuarto de una serie de 5 ayes que se encuentran en los siguientes textos. Si quieren tomar nota sería excelente, mis hermanos. Hay 5 ayes en estos capítulos que se están viendo. El primero es Isaías 28:1. El segundo, Isaías 29:1. El tercero, Isaías 30:1. El cuarto, y es el que estamos leyendo ahora, Isaías 31:1. Y el quinto y último, Isaías 33:1. Son 5 ayes. El ay que menciona al iniciar cada versículo es un lamento, un anuncio trágico del mal que viene sobre el pueblo. Los caballos, jinetes y carros de aquellos tiempos representaban para Judá lo que un tanque, un avión de guerra y misiles de guerra representan a tantos países en la actualidad. La idea de que la seguridad nacional depende de alianzas y armamentos no es nueva. Resulta y sucede que Judá se vio y tuvo tanto miedo de Asiria que fue y le pidió ayuda a Egipto. Entonces, por eso es que el Señor, por medio del profeta Isaías, en el capítulo 31, verso 1, dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían ¿en qué? En caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes. Y si pasamos estas palabras al contexto de la actualidad, mis hermanos, ¿cuántas veces confiamos nosotros no en el Señor, sino en nuestro trabajo, en nuestras fuerzas, en nuestros padres, en nuestros hijos, en nuestros jefes, en nuestras universidades, en nuestros conocimientos? Y el Señor nos dice, ay del que confía en estas cosas y no en mí. Es importante que reflexionemos en este momento, mis hermanos, acerca de estas cosas.
El problema verdadero de Judá es que no miraron al Santo de Israel. El problema, mis hermanos, del mundo actual es que tampoco hemos mirado al Santo de Israel. El mundo volteó su mirada para ver otro tipo de cosas y no al Santo de Israel. Hay un salmo que se me viene en este momento a la cabeza y me parece que es el Salmo 27. Voy a mirar si no estoy mal. Sí, dice Salmo 27. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Mis hermanos, es importante, es importantísimo que nuestra confianza primeramente esté puesta en el Santo de Israel, en nuestro Señor, en el único Rey soberano. No importa lo demás, no importa si en este momento estamos encerrados por una pandemia. Y infortunadamente yo quisiera en este momento estar viéndolos cara a cara. No es posible, pero nuestra esperanza, nuestra confianza debe estar puesta en nuestro Señor, en nuestro Dios. Y al final del estudio de este día, mis hermanos, dicen, el problema verdadero de Judá es que no miraron al Santo de Israel, ni buscaron al Señor. Aquí no se alude al poder de Dios, sino a su santidad. Judá entra en alianza con naciones paganas y como consecuencia natural participaron también de un estilo de vida que es abominable al Santo de Israel. Las consecuencias entonces son políticas y espirituales. Políticas, ¿por qué? Porque el pueblo pidió ser gobernado por un hombre y no por el Santo de Israel. Espirituales, ¿por qué? Porque se alejaron del Señor y volvieron su rostro a otros dioses, a los dioses de los egiptos y de otras naciones paganas. Por consiguiente, se revirtió el orden completo de la nación. Es triste, mis hermanos, ver toda esta situación por la que pasó el pueblo de nuestro Señor, en este caso Judá. Recuerden que estamos hablando es de Judá, no de Israel, el hermano del norte, sino de Judá como tal, porque Isaías era allí en Judá, al sur de Israel. Y como les decía, es triste, mis hermanos, mirar esta situación por la que tuvo que pasar el pueblo de Dios. Ellos confiaron más en Egipto, confiaron más en sus caballos porque eran muchísimos, en sus jinetes porque eran valientes,
confiaron más en el faraón, en sus dioses, y le dieron la espalda al único Dios verdadero. Mis hermanos, los invito para que reflexionemos un poco sobre esto, para que no pongamos nuestra confianza en otras cosas que no sea la mano poderosa de nuestro Señor y Dios. Recuerden el Salmo 27 que dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Mis hermanos, el Señor me los bendiga. Nos vemos con la ayuda del Señor, sea en la iglesia, para que nos veamos cara a cara, o sea por este medio virtual, no lo sabemos, pero Dios mediante, así seguiremos con estos estudios, hermanos. El Señor me los bendiga, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Le damos gracias a Dios por la enseñanza de su palabra con nuestro hermano Alex Gaviria. Que el Señor sea bendiciéndolo a él, también a su familia, y que le siga dando esa sabiduría para compartirnos su palabra. Bueno, hermanos, les invito nuevamente a entonar otros 2 cantos para alabanza y gloria de nuestro Señor. Para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser, y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan en Él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Quien siguiere a Jesús ni una sombra verá, si confiado su vida le da. Ni terrores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, pues lo cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar, si rendidos no vais a su altar, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado.
es temer a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Después de haber cantado estos hermosos cantos, hermanos, entonces vamos a pasar a los anuncios que tenemos para esta semana. Recordarles a ustedes, hermanos, que el día miércoles a las 4 de la tarde tenemos el discipulado en la casa de nuestra hermana Amparo Álvarez. Nuestro hermano Luis Carlos y Diana están yendo a visitarles, y que el Señor sea bendiciéndoles, bendiciendo también a este grupo familiar para que sus hijos se acerquen a los caminos del Señor. También recordar, hermanos, que también el próximo miércoles a las 5:30 tenemos también el discipulado para nuevos creyentes. Si usted no ha participado y está interesado, puede informarle a Diana o a Luis Carlos para que pueda también participar de esta actividad. El día miércoles a las 7 de la noche tenemos tiempo de oración y estudio bíblico, y también lo subimos virtual, pero para nosotros es muy importante tener la presencia de cada uno de ustedes y que el Señor sea bendiciéndoles. También recordar que el próximo jueves a las 10 de la mañana Diana y Luis Carlos visitan también la corporación Renacerá. Entonces también para que tengamos en oración a este grupo de personas que están en esa recuperación de sus adicciones y de otras situaciones que ellos presentan. Entonces para que también estemos orando por Diana y Luisca para que prediquen la palabra y que el Señor sea ablandando los corazones de estos muchachos para que se puedan acercar al Señor. También recordar que el próximo sábado igual tenemos el Club de Valores con los niños, que por el momento sigue siendo virtual. Y recordar que el próximo domingo tenemos culto dominical, tenemos el tiempo de adoración y alabanza a nuestro Dios, tenemos también la escuela bíblica dominical, y son 2 servicios, uno a las 8 de la mañana y el otro a las 11 de la mañana. Entonces les invitamos, hermanos, para que se hagan presentes el próximo domingo, porque hoy, obviamente por la situación que se dio a nivel regional de Antioquia y de todos los municipios, entonces nos tocó hacerlo de esta forma virtual. Recordar, hermanos, también los motivos de oración, cosas por qué orar, ¿cierto? Por el crecimiento en el conocimiento de Dios,
por protección de la tentación, por otros hermanos y hermanas, por nuestros gobiernos, también por nuestros enemigos. Muy importante, hermanos, tener en cuenta todos estos detalles. Entonces, si no podemos llenar el papelito, ¿cierto?, donde tenemos los motivos de oración, ustedes le pueden escribir también al chat de nuestro hermano Luis Carlos o de Diana, para que tengan en cuenta algunos motivos de oración. Y recordar, hermanos, también el próximo domingo la canasta de amor, ¿cierto? Proverbios 11:25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Bueno, hermanos, vamos a entonar otro canto más de adoración y alabanza a nuestro Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Ahora, hermanos, vamos a pasar a la meditación de la palabra de Dios con nuestro hermano Luis Carlos. Mis queridos hermanos y amigos, muy buenos días, que el Señor los bendiga. Bienvenidos a este tiempo de predicación de la palabra del Señor. Estamos nuevamente en toque de queda. Estamos guardaditos en nuestras casas como consecuencia de la desobediencia de muchos y obviamente de la situación que estamos viviendo en nuestro país alrededor de la situación del COVID-19. Pero allá en la tranquilidad y en la comodidad de sus hogares, pues el Señor nos bendice y nos permite en esta mañana poder meditar en su santa y divina palabra, y los voy a invitar a que tengamos una lectura de la palabra del Señor en Proverbios. Vamos a buscar en el libro de Proverbios,
en el capítulo número 3 y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Y dice así la palabra del Señor. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Vamos a orar, mis queridos hermanos y amigos, para poner este tiempo de meditación bajo la dirección y el cuidado de nuestro Señor. Oremos. Amantísimo Dios, Padre Santo, gracias Señor. Gracias porque nos permites a través de diferentes medios de edificarnos a través de tu santa y divina palabra. En este momento ponemos bajo tu dirección, tu cuidado, tu guía, Señor, este tiempo de meditación. Que tu Espíritu Santo sea guiando todas y cada una de las cosas que hemos de hacer. Permite que estemos dispuestos, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, siempre que escuchamos tu palabra, a recibirla con agrado y a hacer los cambios, los ajustes que tengamos que hacer en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Quédate con nosotros, Señor, hoy y siempre. Es nuestra oración. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos y amigos, y hemos titulado la predicación de hoy, es cuestión de obediencia. Así es cuestión de obediencia. Miren, es increíble ver cómo hemos llegado nuevamente a una situación de confinamiento, de encierro, por decirlo de alguna manera. El Estado lo ha llamado toque de queda o una cuarentena pequeña. Pero ya habíamos regresado nuevamente a la iglesia, habíamos tenido la oportunidad de congregarnos nuevamente en nuestra iglesia y esperábamos no tener que volver a cerrar. Pero ¿saben algo? Siempre debemos de tener presente algo que es definitivo. Y es que absolutamente nada escapa a la voluntad de Dios. Su soberanía es absoluta, total. Cuando vemos lo que está pasando alrededor, ojo, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, lo que vemos es una clara acción de desobediencia, de un común denominador de personas que han decidido hacer caso omiso a lo que las autoridades les dicen, razón por la cual hay un sinnúmero de personas que por su diario vivir o por sus actividades se han contagiado del COVID-19, colocando al Estado, a los gobiernos, en una posición de tenerle que decir a muchos no pueden salir, no pueden hacer un sinnúmero de actividades, porque lo que se está haciendo es que se han congestionado los sistemas de salud de los países y a ellos como Estado les toca tomar un sinnúmero de decisiones que obviamente atañen a todos y cada uno de los ciudadanos. Ahora, sí debemos de tomar en cuenta algo, mis hermanos y amigos, y es que la persona cristiana, el creyente, se tiene que diferenciar del resto de las personas. Nosotros podemos hacer caso omiso a lo que las autoridades dicen o realmente somos obedientes, somos sumisos a lo que es la autoridad. Una autoridad, mis hermanos y amigos, que son establecidas por Dios. Ahora, cuando yo miro lo que está pasando, realmente yo no pongo repulsa frente a una determinación del alcalde, en este caso del municipio en el cual nosotros vivimos, que es en Copacabana. Hemos tenido gran bendición con las decisiones tomadas por la alcaldía municipal. Nuestra iglesia está en apertura desde hace ya 3 meses aproximadamente. ¿Y es por qué razón? Porque hay un sinnúmero de procedimientos, protocolos frente a los cuales hemos sido obedientes. Y ahí es donde hay que marcar diferencia.
Es cuestión de obediencia. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. En esta porción de la palabra son una serie de instrucciones, mis hermanos, de exhortaciones dadas para todo aquel que decide obedecer y seguir. Mire, la santa y divina palabra de nuestro Señor. Porque si quieren hacer caso omiso, entonces simplemente aquí no hay un manual de comportamiento para las personas. Pero cuando realmente entendemos que es a través de la palabra que nos dicen una conducta, una forma como nos debemos de conducir, entonces ahí el creyente debe de prestar especial atención. Mire lo que nos dice la palabra, y comienza con una palabra muy tierna, porque dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Es algo preciso. Hijo mío, no te olvides de lo que yo te mando, de la ley establecida, de un orden. Ojo, y le dice: y tu corazón guarde mis mandamientos. Tu corazón, que ese tipo de cosas que el Señor nos manda, realmente lo estemos guardando en nuestro corazón. El corazón, de hecho, es un órgano que no siente, pero se habla así es porque lo que tenemos en el corazón es de gran estima, de gran cuidado para aquellas personas, tomando en cuenta algo, que cada vez que hay una acción, hay una reacción, o sea, hay una consecuencia. Por eso, en el versículo número 2 nos dice: porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Qué necesario es que en este momento realmente el común denominador de la población se concientice de que hay que tener una serie de reglas, de procedimientos, de comportamientos? ¿Para qué? Para que pueda haber ese cuidado de lo que es la vida, el existir, sabiendo de antemano que absolutamente nada escapa a la voluntad de Dios, a su poder, ¿sí? Y en el momento en que el Señor nos llame para estar en su presencia, lo que debemos es de estar listos, preparados, pero asimismo nos exhortan a que debemos de obedecer. Cuando miramos a nuestro alrededor, en nuestro entorno natural, ¿usted ha visto obediencia alrededor de las personas o por el contrario usted ha visto comportamientos de desobediencia? Tristemente, en el entorno nuestro hemos visto es desobediencia. Las personas no quieren prestar atención, quieren vivir conforme a lo que ellos quieren hacer, ¿sí? Entonces tienen unos comportamientos alrededor del licor, de las fiestas, de reunirse en un momento en que de pronto no es conveniente, no están teniendo los cuidados, la responsabilidad establecida. Cuando el Señor nos habla acá, nos habla de la ley, o sea, obviamente nosotros tenemos que tener muy claro todo aquello que nos relaciona con el Señor y que es parte integral de nuestra relación con Él y nuestra salvación. Pero ojo, el creyente tiene que tomar en consideración todo aquello que gira a su alrededor, en su entorno, que lo identifica como un cristiano, como un creyente y como una persona que obedece las leyes establecidas, ¿sí? Porque no puede ser que de repente una persona se sienta muy espiritual, pero que haga caso omiso a todo lo que le determina la ley. No es así, ¿sí? Si la ley no va contraria a lo que nos dice la palabra de Dios, nosotros nos debemos de sujetar. Esa es la invitación, porque es que es eso, es una cuestión de obediencia. Mire lo que dice el versículo número 3, y dice: nunca se apartará de ti la misericordia y la verdad, nunca se aparten, o sea, que estén ahí presentes, latentes, vivas, la misericordia y la verdad. Y dice de una forma total: átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Qué bendición, mis hermanos y amigos, es vivir una vida en el camino siguiendo la verdad, sabiendo que cuando se sigue la verdad hay bendición. Lo vimos en unas predicaciones anteriores, como cuando realmente hay temor de Dios, cuando hay ese respeto de Dios, cuando empezamos a caminar cuando seguimos ese camino de verdad, cuando caminamos conforme a lo que Él nos manda, nuestra vida es de bendición. No solamente para nosotros, sino para todas aquellas personas que están a nuestro alrededor. Y eso debe de ser una actitud que te identifique como cristiano. Es cuestión de obediencia, es cuestión de obediencia total.
escríbelas en la tabla de tu corazón, como quien dice, déjelas ya y para siempre, totalmente para siempre. Versículo número 4 nos dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y hallarás gracia y buena opinión, claro. ¿Delante de quién? Primeramente de Dios y de los hombres, porque nuestro testimonio habla de lo que realmente el Señor ha hecho en la vida de todos y cada uno de nosotros. Es inconcebible que haya una gran cantidad de personas que dicen llamarse cristianas, pero realmente, primero, no obedecen al Señor en su palabra. Entonces, ojo, si no hay obediencia hacia Dios, entonces, ¿cómo han de esperar que una persona vaya a ser obediente a sus padres o que sea obediente a las autoridades? Eso se vuelve casi que imposible. Si la persona no le obedece a los padres, no le obedece a la autoridad, pues mucho menos le va a obedecer a Dios, a sus mandatos, a lo que está en su palabra. Viven apartados, totalmente apartados de lo que es el plan de Dios para todos y cada uno de los seres humanos, porque el Señor vino fue por todos, pero solamente por aquellos que lo aceptan, que lo reciben, que le obedecen, ¿sí? A todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, ¿sí? Les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Es muy bueno, es muy tranquilizante, es un estado de tranquilidad saber que somos hijos de Dios y que debemos de caminar en obediencia. Y aquellos que por alguna razón están en rebeldía, cuestionan cuánta cosa se dice. Hermanos, es un trabajo de cada persona, es una lucha, se les convierte en una lucha prácticamente. Alrededor de la Iglesia Bautista Cristo Vive, nosotros, por ser obedientes y acatar las normas establecidas, hemos sido una agrupación, una congregación, un grupo congregacional bendecido por Dios. El Señor nos ha cuidado, nos ha protegido. Alrededor de esta situación de pandemia tenemos que seguir siendo, mis hermanos, obedientes. Esa obediencia que el Señor pone en nuestro corazón y que realmente nos permite entender todo lo maravilloso que hay en la obediencia primero a Él. Y por eso es que debemos de tener gracia y buena opinión delante de Dios y de los hombres. Alrededor del municipio de Copacabana, las personas deben empezar a darse cuenta que hay una iglesia que se llama Iglesia Cristo Vive, que acata las órdenes, acata a la autoridad competente. Somos manos amigas dentro de toda la labor que se está haciendo. Oh, mis hermanos, con una gran responsabilidad, porque nuestra responsabilidad delante de Dios es ante todo espiritual. Debemos estar, miren, hermanos, conectados, dispuestos a servir en la obra del Señor, a mirar en ese entorno, a que seamos palabras de aliento, palabras de ánimo, alrededor de tanta incertidumbre que hay en este momento y que se va a seguir dando, porque las personas siguen pensando y teniendo en su corazón el deseo de que todo va a ir mejor. Entonces, simplemente porque lo dicen, entonces hacen un sinnúmero de actividades y de cosas y dicen, es que este año va a ser mejor. Miren, estamos en el comienzo del año y ya estamos viendo lo que va a pasar alrededor de esa enfermedad. Necesitamos estar cada día más aferrados, más fortalecidos en nuestra fe hacia nuestro Señor, y debemos de dar testimonio a aquellas personas, amigos, vecinos, familiares que de repente están en un estado de angustia, de incertidumbre, ¿sí? De desosiego, que no saben qué es lo que va a pasar. Hermano, amigo, vecino, venga, tranquilo, vamos a orar. Vamos a colocar todo delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él es el que nos va a guiar, Él es el que nos va a proteger, porque es así y absolutamente nada le va a pasar, mi amigo, mi vecino, de que no sea la voluntad de Dios. Las personas ahorita alrededor están angustiadas, pero qué bueno y qué necesario es una palabra de aliento, una palabra de apoyo espiritual, pero esa fe nace de cada uno de nosotros. Saben que la diferencia realmente, la marca es la obediencia. Cuando hay obediencia a lo que el Señor nos manda, nosotros
recibimos del Señor entendimiento y bendición. Pero cuando esa obediencia no solamente deja de ser, esa desobediencia empieza a ser no solamente hacia Dios, sino hacia la autoridad y hacia el entorno natural, el panorama se vuelve triste, se vuelve complicado, se vuelve de conflicto. Y nosotros somos llamados a dar paz, a hacer luz en medio de la oscuridad. Esto es un reto para nosotros como iglesia. Es una sorpresa, hermanos, durante esta semana cuando nos informaron que no podíamos abrir la iglesia el domingo, que estábamos en toque de queda. Inmediatamente nosotros ya estábamos preparados. De hecho, creo que había una oración permanente. Hay una oración permanente para que el Señor sea bendiciéndonos. Pero ojo, que en todo sea haciéndose su voluntad. No quisiéramos en ningún momento que volviésemos a la situación de encierro que duró aproximadamente 6 meses, ¿cierto? Porque nuestro deseo es podernos congregar, llegar a la iglesia, encontrar a nuestros hermanos, orar unos por otros. Debemos de seguir fortalecidos. Pero asimismo sabemos que lo que pasa es consecuencia de muchas cosas. Debemos de tener esa paciencia y esa tranquilidad. Miren lo que nos dice la palabra de Dios en este mismo capítulo 3 de Proverbios. Los versículos 5 en adelante son maravillosos. Yo en mi Biblia los tengo subrayados hace mucho tiempo. Dice así la palabra del Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová, o sea, asegúrate de Dios, asegúrate de la mano de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Es claro, o sea, vaya confiado y tranquilo en la voluntad de Dios. Porque ojo, si usted en su vida está haciendo su propia voluntad, va a sufrir. Como dicen por ahí, va a llevar del bulto. Porque cuando yo empiezo a hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios, me equivoco. ¿Cuántas personas, hermanos, alrededor nuestro están haciendo de su voluntad? Contrarios a todo lo que les determina el Señor a través de su palabra. Contrario a los consejos que le da su mamá, su papá, los vecinos, la autoridad. No, se quieren ir conforme a lo que ellos quieren hacer, sin importarles nada. El Señor nos dice, no, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo número 6 dice, reconócelo en todos tus caminos. Ojo, en todos tus caminos. ¿Saben? Esta situación que estamos viviendo no se aparta para nada de lo que realmente debe ser el diario vivir de un creyente. Reconócelo en todos tus caminos, es en todo, mi hermano, mi amigo, en todo lo que usted haga, en todo es en todo, en su trabajo, ¿sí? En el deporte que usted practique, al interior de su casa, en la relación con sus hijos, al interior de la iglesia más todavía, en la sociedad. En todo debemos de saber que el Señor tiene la autoridad. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hay caminos torcidos, hay veredas torcidas, pero en la voluntad, en el poder de nuestro Señor Jesucristo, Él enderezará los caminos, enderezará las veredas, hará que las cosas empiecen a hacer lo que tienen que hacer, a ir al ritmo que tienen que ir. Nuestra sociedad es una sociedad desobediente y está sufriendo las consecuencias de esa desobediencia. El único que puede realmente enderezar los caminos de toda una sociedad perdida es nuestro Señor Jesucristo. Si en las personas no hay un verdadero arrepentimiento para con Dios, entonces su caminar, su vida, sus consecuencias van a ir cada vez de mal en peor. Es definitivo. Hay personas que han decidido seguir la mentira, como lo veíamos en predicaciones anteriores. Es su diario vivir, pero las consecuencias y los malos hombres irán cada día de mal en peor, engañando y siendo engañados. Lo vimos en la segunda de Timoteo. Lo vimos hace algunos días. Ahora, mire lo que nos dice la palabra.
Versículo número 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová y apártate del mal. Claro, es que tiene que haber realmente esa convicción del temor a Dios. Hermanos, si no hay temor a Dios, yo no me explico cómo una persona puede vivir una vida de bendición. No, yo no me explico cómo una sociedad que no le teme al Señor va a recibir bendiciones del Señor. No va a ser así. Va a haber un sinnúmero de situaciones y como están apartados, entonces hacen las cosas conforme a lo que quieren, con unos valores diferentes a los que determina la palabra de Dios. Esta semana estuve en una institución de salud reclamando unos medicamentos y había un folletico que reclamé uno porque me pareció muy particular y decía indicaciones y consejos para que usted esté bien, algo así, indicaciones y consejos, y había una serie de 6 cosas definitivas y yo llegué y las leí todas, pero en ninguna de esas indicaciones, mis hermanos y amigos, había una instrucción o una exhortación a seguir los caminos de Dios, a ser obediente a la santa y divina palabra de nuestro Señor. No, ninguna, hermanos. Había unas sugerencias: no concurra, no vaya a sitios de alto flujo de personas, no vaya por allá, que se laven las manos, que no les falte el tapabocas, que no asista a grandes grupos, a fiestas y demás. Y yo miraba eso y yo decía, qué pesar que a nivel de la sociedad realmente no haya una motivación a seguir a nuestro Señor, a ser obedientes a su palabra. Nuestro país quiere vivir una realidad totalmente diferente, ¿sí? Hay una religiosidad existente en donde las personas pronuncian con tanta tranquilidad la palabra Dios, pero realmente no le obedecen a Dios. Ellos no están siendo obedientes y la cuestión es de obediencia, no hay más, no puede haber más. Las personas quieren vivir realmente un evangelio cada uno a su manera y no es así, no puede ser así. Nosotros tenemos un manual que nos permite tener un lineamiento, ¿sí? Y que nos llama a ser realmente diferentes. Y día a día debemos estar conscientes de eso, mis hermanos y amigos, porque eso es lo que nos va a permitir realmente hacer cosas que le agradan a Dios. Si nosotros estamos haciendo algo que no le agrade a Dios, como lo hemos dicho en repetidas veces, tenemos que parar. ¿Cómo poder hacer para que una sociedad empiece a encaminarse en las cosas del Señor? Sí, el Señor nos manda a orar, debemos estar orando por nuestro municipio, por nuestro país, por el mundo, por la labor misionera, por la expansión del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Día a día debemos estar orando y nosotros como grupo estar fortalecidos, constantes, fieles en todo lo que atañe a nuestra vida espiritual, a la lectura de la palabra de Dios, al tiempo de oración, a los devocionales, a todo aquello que gira alrededor de la palabra, pudiendo llevar a nuestros niños, a nuestros jóvenes a la iglesia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Hermano, no pare de invitar a las personas a la iglesia. No pare de invitarlos. Así le digan que no. Sígalo haciendo. Porque alrededor de ese tiempo estamos edificándonos a través de su palabra. Y el Señor dispone de diferentes medios. Pues claro, miren, aquí estamos utilizando un medio dado por el Señor. Claro. Y el Señor nos permite hacerlo. Y eso es de bendición, es maravilloso. Yo no sé si usted está triste en su casa porque hoy no pudo asistir a la iglesia. Para mí ha sido sorpresa nuevamente, porque yo, en mi corazón, yo siempre quiero estar. Todos los días que hay actividad en la iglesia, estar ahí. Porque me edifico. El primero que se edifica, no, soy yo. Me gozo con mis hermanos, con las personas, con todos y cada uno, con las personas que llegan nuevas. Oramos por todos. La labor de la fundación, de los niños, de los jóvenes. Hermanos, tenemos que ser ese sitio que realmente
es un sitio que alberga una esperanza, porque esa esperanza es nuestro Señor Jesucristo y de eso no nos podemos bajar, nunca. No, debemos estar firmes, fieles, constantes en nuestro Señor. Mire entonces lo que nos dice el versículo número 7. Voy a volvérselos a leer. Dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Estas son épocas de necesidad de medicina. Muchas personas realmente necesitan una medicina. Durante esta semana el Señor nos ha permitido en la iglesia hacer una actividad. Hicimos un consejo bíblico, ¿sí? Una instrucción bíblica, en donde una persona llamó a nuestro teléfono de la iglesia que necesitaba de carácter urgente que lo escucharan. Y, sí, acudimos al llamado y escuchaba este caballero, este hombre. Su nombre es Jonathan. Les pido, hermanos, que estemos orando por Jonathan, por su vida espiritual. Y este muchacho me compartía que durante los últimos 30 años ha vivido una vida totalmente perdida, ¿sí? No se enorgullece de lo que está viviendo, pero ha llegado un momento en donde él tiene un temor grande, no solo por su vida, sino por la vida de sus familiares. Y conversamos de una forma muy transparente, ¿sí? Muy clara, y durante 2 horas y media estuvimos dialogando, y hay una necesidad, primero, de conocer al Señor Jesucristo, realmente de conocerlo, y de tomar una decisión con nuestro Señor Jesucristo. Porque esta persona no es que desconozca que el Señor Jesucristo existe, es más, no desconoce la palabra, no conoce versículos de memoria, pero no tiene una relación personal con nuestro Señor. Y yo le decía: mi amigo, usted tiene que tener un punto de partida. Primero, tiene que reconocer lo que usted ha hecho durante este tiempo, ¿sí? Reconocer su pecado, arrepentirse, confesarlo y tomar una decisión firme de seguir y de obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Acéptelo como Señor y Salvador. ¿Y qué implica aceptar al Señor? Es que lo va a seguir, es que le va a obedecer. No es simplemente que digamos que somos cristianos. Y yo le decía a este joven, a este señor, no es simplemente decir que es cristiano, que él cree, pero realmente no vive conforme a lo que el Señor le manda. No puede haber entonces una vida cristiana alejada de la obediencia a lo que Él nos dice, pero tiene que haber un punto de partida a través del cual la persona empieza a caminar conforme a lo que el Señor le manda. Y por eso es que, mis hermanos y amigos, es tan necesario que haya esa verdadera relación, ¿sí? Porque si no hay, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no lo va a poder ver. Tiene que nacer de nuevo. Así haya escuchado toda la vida hablar del Señor Jesucristo, pero realmente nunca han tenido una relación con el Señor, no son cristianos, no lo han aceptado como Señor y Salvador. Y eso es un punto necesario. Y es algo que cuando nosotros vemos la realidad de nuestro entorno de desobediencia, de desacato, tenemos que decirlo: las personas realmente, mis hermanos, no están andando con el Señor Jesucristo, no lo están haciendo. Y consecuencias del encierro al cual nos vemos sometidos hoy es consecuencia de eso, de que las personas quieren andar desconforme a su voluntad, a lo que ellos quieren, a lo que ellos piensan, desconociendo totalmente el entorno, siendo totalmente irresponsables. Ahí hay una gran responsabilidad, mis hermanos, para nosotros como iglesia. Es maravilloso saber que hay trabajo, de que podemos a través de nuestra iglesia compartir del Señor Jesucristo, invitar, animar a las personas a que seamos obedientes, a que sepamos lo que hay que hacer, a que le podamos en todo momento dar la alabanza y la gloria a nuestro Señor. Que cuando una persona, mis hermanos, vea a alguien, un miembro, una persona de la iglesia Cristo Vive, o de cualquiera de las iglesias que están a nuestro entorno, iglesias cristianas,
que su razón de ser es alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y edificarse a través de su santa y divina palabra todos los días, día a día. Esa es la razón de ser. Que cada vez que vean a alguien digan, es que este es cristiano. Hombre, qué bueno. Necesitamos más personas así. Quisiéramos que cada vez hayan más personas con esta y esta característica. Claro, nos diferencia, temerosos de Dios, pero que en todo sepan que es que somos así. ¿Por qué? Porque obedecemos primeramente a Dios. Obedézcale a sus padres. Obedézcale a la autoridad. No esté aparte de esa realidad. Primeramente a Dios, obediencia y respeto. Ahora, mis hermanos, la invitación entonces es a que estemos atentos, pero conscientes, confiados en el Señor. No sabemos, no podríamos determinar qué es lo que va a pasar en los próximos días. Las autoridades tendrán que tomar decisiones frente a las situaciones que se están dando, pero sí debemos estar orando, ¿sí? Orándole al Señor para que el Señor sea guiando todas las acciones que pasen y que sea bendiciéndonos, que el Señor mismo en su santa y divina voluntad nos permita seguir haciendo la obra y abriendo la iglesia, el sitio de congregación. Esta semana con los jóvenes de la fundación estuvimos en actividad y no sabían ellos todavía de que iba a haber toque de queda, no lo sabíamos, pero muchos de ellos dijeron, este domingo sí voy a ir a la iglesia, este domingo sí, nos decían, Luisca, este domingo sí voy a la iglesia, y nosotros le decíamos, qué maravilla, bueno, háganle, aquí viene la buceta por ustedes, son 14 puestos, y si hay que volver a mandar la buceta otra vez, la mandamos, claro, hermanos, personas buscando el Señor. Estemos orando por todos y cada uno de ellos, para que el Señor sea bendiciéndonos conforme a su santa y divina voluntad. Recordemos pues que todo es cuestión de obediencia, que su vida se identifique por la obediencia a nuestro Señor, por el amor, ¿sí? Por esa piedad, por esa relación con el Señor, y que seamos agentes transformadores de ese entorno en el cual el Señor nos permite movernos. Que esa obediencia se vuelva realidad en nosotros como creyentes, hacia lo que es nuestra vida espiritual y en nuestra relación hacia los demás. Entonces no olvide para nada la ley de Dios, guárdela, átela en su corazón, llévela presente, sus mandamientos, que sus mandatos, sus mandamientos a través de su santa y divina palabra siempre estén ahí, firmes, no los desconozca por ningún motivo. Y asimismo, confía en el Señor. Fíate en Él, solamente en Él. No se confía en su propia prudencia, en su cuidado. No, sabemos a quién creemos y sabemos que Él es el que nos cuida. Hagas la voluntad de Dios y no la suya. Es prácticamente lo que el Señor nos manda. Y apártese del mal. Mis hermanos, los voy a invitar a que entonces finalicemos con una palabra de oración. Y confío en el Señor en que el próximo domingo podamos estar reunidos nuevamente en la Iglesia Bautista Cristo Vive. Durante esta semana estaremos comunicándonos con ustedes. Y bueno, vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias Señor. Gracias porque eres tú quien nos guía, quien nos fortalece, quien en todo momento, Señor, está a nuestro lado, guiándonos. Yo te pido, amantísimo Padre, que seas tú, Señor, colocando en nuestra mente y en nuestro corazón el deseo siempre firme de serte obedientes, de estar fieles, Señor, a lo que tú nos mandas. Que la obediencia realmente sea esa carta de presentación de todos y de cada uno de nosotros como creyentes, como hijos tuyos, Señor. Que nuestra obediencia sea parte de nuestro testimonio para ser agradables delante de ti y de la opinión de los hombres, Señor. Gracias porque nos cuidas, porque nos bendices. Coloco, Señor, delante de ti la vida de cada uno de mis hermanos para que seas tú guiándonos y bendiciéndonos en todo aquello que hagamos, Señor. Si es tu voluntad que para el próximos domingos ya podamos tener nuestra iglesia abierta, Señor, que así sea.
pero cuídanos, Señor, y que haya realmente esa decisión firme de obedecerte en todo lo que tú nos mandas, a través de tu santa y divina palabra, Señor. Gracias pues te doy, es nuestra oración, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea guiándolos durante toda esta semana. Bendiciones y que el Señor los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Esperamos entonces podernos ver el día domingo. Amén. Chao. Bendiciones. Y para finalizar, hermanos, vamos a entonar otro canto para honra y gloria de nuestro Señor. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por estar presentes en la actividad de hoy, domingo, en medio de, obviamente, las restricciones que puso el gobierno. Entonces, la honra y la gloria sean para nuestro Señor, hermanos, y quedamos despedidos.